Vídeo de YouTube, vídeo donde puedo hablar sin censura de Hitler y vídeo donde va a durar un poquito más, así que preparaos para estar ahí 8 o 10 minutos conmigo porque os voy a contar la historia de Hitler y la lanza de Longino. Una lanza que él pensaba que la lanza de Longino es la lanza que Longino le clavó a Jesús cuando estaba en la cruz. Bueno, pues Hitler pensaba que esa tenía poderes místicos, poderes esotéricos. Él pensaba que quien tuviera esa lanza iba a ser el que iba a ganar, iba a conquistar el mundo, y se obsesionó, y hasta que no la consiguió no paró, pero luego tampoco le sirvió para mucho porque luego al final perdió la guerra y él se fue con los dioses. Bueno, vamos a ver. De todos he sabido que Hitler creía en estas fuerzas esotéricas, él creía en esos objetos paranormales, en los objetos sagrados que harían que el poseedor de esos objetos sagrados pues podría poseer el mundo gracias a esos poderes místicos que tenían ciertos objetos, ¿vale? Así que Hitler no lo dudó ni un momento y desde que estuvo en el poder creó, y junto con otros nazis, que por cierto muchos nazis con él compartían esa fascinación por los productos, no, por los objetos paranormales, por el ocultismo, ¿vale? Y que de hecho ya sabéis que os he contado en otros vídeos y os iré contando poco a poco aquí en mi canal de YouTube, que eso llevó a los nazis a buscar reliquias y objetos sagrados por todo el mundo. Y claro, para buscar objetos sagrados por todo el mundo, ellos tenían que estar muy organizados, como alemanes que eran, y crearon, Hitler le mandó al todopoderoso Heinrich Himmler, pues le mandó crear la ANERBE, que era la Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu, ¿vale? Es decir, que se buscaba, que querían crear una conexión entre el más allá, el nazismo, y buscar esos objetos sagrados que llevarían a los nazis al control del mundo. Mira, os recuerdo que hice expediciones a lugares tan raros, tan distintos como al Himalaya, a Bolivia o a España. Y Hitler se dedicó a, por ejemplo, a dilucidar la supuesta, Hitler con esa Himmler, en este caso, a dilucidar la supuesta existencia de la Atlántida. Por cierto, entre estas búsquedas que hizo, que ya lo explicaré más adelante, bueno, en este vídeo no, sino en otro, él pues, buscó objetos mitológicos como el martillo de Thor, la espada de Turingia o la calavera del destino. Y como no podía ser de otra manera, la lanza del destino, la lanza de Longinos, pues esa que le clavó Longinos a Jesús en el costado y que tenía poderes mágicos, como voy a explicar en este vídeo. Bueno, pues esa sí que fue uno de los objetos que fue apuntado en la lista de objetos que tenías que buscar, esta asociación pseudocientífica, y oye, y uno de los objetos que tenía era buscar la lanza de Longinos. Así que hoy toca hablar de la fascinación de Hitler por la daga del destino, la lanza de Longinos, como queramos llamarla, y os introduzco un pelín al tema. Hacemos un viaje en el tiempo, nos vamos al año 33 después de Cristo, aunque no sabían que era el 33 después de Cristo, y estamos en el Calvario, que ya sabéis que el monte Calvario también se conoce como el Gólgota. Por cierto, aquí en Cartagena hay un monte también que se llama el Calvario. Bueno, nos vamos al monte Gólgota, que ya sabéis que era un sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén, y ahí fue donde, según dice la Biblia, pues fue crucificado Jesús. Y ahora os aviso que os voy a contar un poquito de la Biblia, ¿vale? Un minutico solo de la Biblia, para ponernos un poco al día en este tema, para que sepamos de qué estamos hablando. Y es que la Biblia cuenta que el centurión Cayo Casio Longinos estaba al mando de los soldados romanos en ese terrible momento de la historia de la humanidad, según la Biblia, que fue la crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Vamos a ver, entonces, ahora bien, yo aquí tengo una pequeña crítica para la Biblia y para los romanos. ¿Por qué? Porque a este centurión dicen que sufría una infección en los ojos, ¿vale? Y que lo había hecho visco y se encargaba de supervisar, no solo la crucifixión de Jesucristo, sino también la crucifixión, espérate, se me está cayendo el móvil, la de dos criminales que había con él, que ya sabéis que se llamaban Dimas y Gestas. Bueno, la cosa es que los romanos se cansaron, los romanos tenían ansia viva, los romanos veían que los condenados tardaban mucho en morirse y entonces aparecieron en ese momento, según dice la Biblia. Os recuerdo, sigo hablando, aunque esté haciendo un vídeo de YouTube, sigo hablando muy rápido, voy a tranquilizarme. Bueno, según dice la Biblia, aparecieron 6 alguaciles ahí con escaleras, con cuerdas, con martillos, y iban a hacer el crucifagium, ¿vale? El crucifagium es romperle las piernas de los crucificados para que, al no tener ningún apoyo inferior, que sabéis que la cruz tenía un pequeño saliente donde se apoyaba, bueno, pues si no tenía ningún apoyo inferior, pues no podían erguirse para respirar y entonces morirían asfixiados. Bueno, la cosa es que estos alguaciles rompieron las tibias de estos dos reos que estaban acompañando a Jesús, pero Longino, por cierto, el centurión estaba convencido de la divinidad de Cristo. Él tomó, atento, él creía, según la Biblia, él creía que Jesucristo era divino. Bueno, Longinos tomó su lanza, que hasta ese momento no era famosa, era la lanza de un centurión normal y corriente, tomó su lanza y la clavó en la parte derecha, mi derecha es esta, en la parte derecha del costado, como ya sabéis, para certificar que Jesús había fallecido.
Cuando retiró la lanza, la herida de Jesús empezó ahí a emanar sangre y agua, por cierto, dice que salpicó en el rostro de Longino, que inmediatamente dejó de ser bizco. Es decir, ya se había producido el primer milagro después de la muerte de Jesús, fue ese, que en ese momento, entonces, según la Biblia, Longinos exclamó, es verdad, este era el Hijo de Dios. Vale, bien, desde ese mismo momento que pasó eso y que Longinos ya definitivamente vio la luz y vio recto, según dicen, bueno, pues en ese momento ya nació el misticismo de la lanza de Longinos. Ahora bien, en ningún momento sabemos quién guardó la lanza, cómo se guardó, unos dicen que se quedó en Jerusalén, han aparecido 5 o 6 lanzas que dicen que son las originales, una lanza que está en el Vaticano, otra lanza, trozo de lanza, la madera no está, la punta de la lanza, otra lanza que está en Armenia, otra que está en Cracovia, imagino que alguna lanza también estará en Cataluña, pero que todavía no la han sacado, bueno, y otra lanza, otra punta de la lanza está en Viena. Y a nosotros, la lanza que nos interesa es la lanza que está en Viena. ¿Vale? Bien, ya sabéis que Viena es la capital de Austria y, bueno, según dicen, que esto se sabe, esa lanza, que me refiero a esa punta de lanza, que yo no sé si será la original o no, porque ya os he dicho que hay un montón, bueno, la lanza de Viena, que es la que nos cuida a nosotros, es utilizada desde el año 1273 en la ceremonia de la coronación del emperador de Occidente. Y esa lanza había hecho, evidentemente, antes de llegar a Austria, había hecho un recorrido, había estado en manos de Constantino, ¿vale?, que fundó Constantinopla, también en manos de Carlomagno, claro, y poco a poco, pues esa lanza fue teniendo su propia leyenda, y claro, los poseedores de esa lanza, pues decían que esa lanza era mágica y que había ayudado a Constantino y a Carlomagno, que lograron victorias militares gracias a las fuerzas sagradas de ese poder. La cosa es que esta historia a Hitler le lo ponían. De hecho, tenía una biblioteca esotérica que tenía incluso partes de libros subrayados con cosas místicas, vamos, que lo ponían al tío a tope y, claro, pues seguía esa historia. ¿Qué ocurre? Que al final la punta de la lanza terminó en la ciudad alemana de Nuremberg. Hasta ahí todo normal. Ahora os meto por el medio a Napoleón. Año 1796, Napoleón Bonaparte llega a la ciudad, las tropas francesas estaban con la guerra napoleónica, estaban ahí peleándose con Austria, llegan a la ciudad de Nuremberg, la quiso robar, pero antes de que él llegara, el barón von Hügel la había escondido y la había llevado a Viena. Y en Viena ya no se la devolvió a la ciudad de Nuremberg y se quedó en Viena. Y allí en Viena hizo su negocio. ¿Por qué? Porque como al final el imperio romano germánico, cayó y hubo un momento ahí de duda que no se sabía quién mandaba o no, pues a lo que te digo, dice, yo me la llevo a Viena, la dejo en Viena y se la vendo a los Habsburgo. Y los bautizaron, los Habsburgo son los familiares de los otros españoles. Bueno, pues allí se conocían como, en Europa, en Austria, se conocen como los Habsburgo. Y ellos se quedaron la lanza de Longino y la rebautizaron como la lanza de San Mauricio. Vale, la tenemos ya en Viena, ¿de acuerdo? Allí custodiada. Y aquí es donde ya entra Hitler. Hitler ya sabéis que estuvo allí en Viena, quería entrar a la Escuela de Bellas Artes de Viena, lo tenéis que haber dejado. Año 1912, Hitler se va al Museo de Viena y allí la ve. Y dicen que ya en ese momento se obsesiona y que incluso han puesto en su boca palabras que Pedro Sirás dijo, ahí en alemán, dijo que esa lanza era mágica. Y ya empezó ahí, pues supongo que ahí los procuradores del Museo de Viena ahí le comerían la cabeza y él era todavía bastante joven, pues se metió la idea en la cabeza y ya desde ese momento se obsesionó con la lanza de Longinos, con la daga del destino. Bueno, la cosa es que ya como Führer de Alemania y dando órdenes a la Minerve, la Sociedad Estatal de Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, y el propio Hitler ya tras anexionarse a Austria, Hitler se fue a Viena y el 14 de marzo del año 1938, esa noche, ya por la noche, porque para entrar en un museo es mucho mejor entrar por la noche, bueno, esa noche del 14 de marzo del 38 entró él solito en la sala del tesoro del Palacio de Hofburg, en Viena, y se apropió de la lanza. Cogió la lanza y dijo, esta lanza de unos 30 centímetros de hierro, con una inscripción ahí que tiene una parte de plata, tiene ahí, se la hizo. Y desde ese momento él creía que era invencible, que tenía poderes únicos, poderes mágicos. Pero también la leyenda dice que el que se hiciera con esa lanza del destino tenía un destino muy malo si perdía la lanza, y era la muerte. Bueno, dicen que él mismo, que Hitler, esa misma noche a sus allegados les dijo que desde ese momento podían conquistar el mundo tranquilamente porque tenían la lanza que les iba a llevar a conquistar el mundo. Así que no había ningún tipo de problema. Bueno, que sepáis, como os he dicho, esta lámina, que es un trozo de hierro al final y al cabo, tiene 30 centímetros, está parcialmente recubierta por una lámina de oro y ahí había escrita una inscripción en latín.
Bueno, la punta de esta lanza está hueca y en la mitad de la hoja, atado con alambre, dicen no, hay un clavo de metal que había sido usado para crucificar a Cristo y cuando retiraron a Cristo de la cruz, pues lo pusieron ahí con cinta hilante de la época, lo amarraron ahí a la punta, a la lanza esta de Longinos y alguien pues guardó eso, si es que alguien lo tuvo que guardar. Vale, que sepáis que en la inscripción esta que hay escrito en latín pone Lancea Clavius Domini, ¿vale? Clavus Domini, que es la lanza y el clavo del Señor. Vale, por lo tanto, ahora bien, hay que preparar el viaje, porque ya os he dicho que si alguien perdía la lanza del destino se perdía, pues esa persona moría. Encima no es que ya no consiguiera sus objetivos, sino que conseguía irse con los dioses antes de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Hitler tenía que llevarse a Alemania la lanza esa muy bien custodiada. 13 de octubre del año 1938, la lanza y ya otros tesoros de los Habsburgo, que fueron ya expoliados por Hitler, fueron cargados en un tren vigilado, pero vamos, minuciosamente por las SS. ¿Y sabéis a dónde llevaron la lanza del destino y todos esos tesoros? A Nuremberg, ¿vale? Hay un momento que Himmler la quiso llevar a su castillo esotérico en Westburg, pero la lanza, por orden de Hitler, fue colocada en el vestíbulo de la iglesia de Santa Catalina de Nuremberg. ¿Cuál era la idea que tenía Hitler, tanto para la lanza del destino como para las dos cosas que había robado? Y es que quería crear después de la guerra, cuando él ganara la guerra y conquistara el mundo y dominara el mundo, pues él quería crear un museo gigante con los mayores tesoros incautados por su ejército. Bueno, incautados no sería la palabra que yo usaría, sino que sería devueltos a su sitio, porque al final Hitler tenía un problema y era que él decía que todo lo habían hecho los alemanes y que todo le pertenecía a los alemanes. Entonces él no consideraba que las cosas se lo habían robado a los alemanes, sino que consideraba que todo el mundo le había robado las cosas a los alemanes. Bueno, la cosa es que se obsesionó con la lanza e incluso en algunos discursos, en algunos mítines estos que hacía, que con la mano levantada y volviendo loca a la gente, ahí, pues en algunos discursos él aparecía con la lanza en sus manos para demostrar, según el propio Hitler dijo, dos cosas: que él era el dueño del mundo y que la lanza era alemana, que la tenían ellos. Bueno, la cosa es que ya evidentemente entra ya de lleno en la Segunda Guerra Mundial, que la lía Hitler, y año 1943 los bombarderos aliados destruyen el techo de la iglesia de Santa Catalina y Hitler, Führer, aprovechando túneles secretos que ya existían bajo el castillo de Kaisenburg en Nuremberg, hizo crear grandes cámaras allí a prueba de bombas 24 metros debajo de la fortaleza de este castillo, donde trasladaron muchos de los restos que los alemanes habían cogido de otros sitios, y entre ellos, entre esos objetos, estaba la daga del destino. Ahí la pusieron ahí a 24 metros bajo esa fortaleza. ¿Cómo entraban? Bueno, de hecho había un túnel gigante donde permitía el paso hasta de un camión que empezaba en un garaje de una casa modestita del siglo XVII, ¿vale? Bien. Bueno, la cosa es que el 20 de abril del año 1945, la ciudad de Nuremberg cayó en manos de los aliados y un séptimo ejército, en este caso el séptimo ejército aliado, pues se instaló su centro de operaciones en la fortaleza de Kaisenburg, sin saber que 24 metros debajo de ellos estaba el mayor tesoro oculto por los nazis. Bueno, la cosa es que ya con esto acabo el vídeo, que se me está haciendo al final muy largo. 30 de abril del año 45, una compañía estadounidense al mando del teniente William Horn de la división de Monuments, Fine Arts and Archives, es decir, algunos que estaban buscando una división que crearon para buscar todos estos monumentos de arte y todas estas cosas, bueno, pues había sido enviada allí a buscar a Nuremberg el tesoro de los Habsburgo. Y es que una bomba había dejado a la vista la entrada de la bóveda, y ese 30 de abril, en ella, sobre un descolorido terciopelo rojo, estaba la fabulosa lanza de Longino. Esta lanza fue tomada por el teniente Horn, que tomó posesión de la lanza en nombre, es decir, los estadounidenses ya sabían la existencia de la lanza, que eso también están medio locos perdidos con el dominio del mundo. Bueno, pues el teniente Horn tomó la posesión de esta lanza en nombre de Estados Unidos, justo en el momento, más o menos, que a unos cientos de kilómetros de allí, en un búnker de Berlín, Hitler en ese instante se suicidaba. Para que veáis la conexión. Toman los estadounidenses la lanza de Longino y Hitler se suicida, para que veáis que al final, a veces que tenía un momento místico, realmente poderes místicos. Bueno, la cosa es que había otro hombre que quería tomar también posesión de la lanza, y no era otro que el famosísimo general Patton, estadounidense, que se la llevó, la guardó entre los objetos preciados que habían recolectado, pero por presiones del gobierno de Estados Unidos, el 7 de enero del año 1946, se la devolvió a Austria, y allí sigue, en Austria, en el año 2025, iba a decir 2024,
el año 2025 que estamos. Así que allí, en Austria, está la famosa lanza de Longinos, que por cierto, cuando Hitler perdió el control de la lanza, perdió el control de su vida. Ahí lo dejo.